Bueno, vamos a conversar con el titular del bloque del PRO, Federico Pinedo, que está en nuestros estudios. Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y uno de los temas con los que arranca la semana parece también que la cercanía con el Mundial ha puesto nuevamente en discusión el uso de fondos públicos para lo que es el programa Fútbol para Todos. También allí se compraron los derechos del Mundial, ¿no? Otra de las cuestiones sobre las cuales no tenemos grandes precisiones respecto de qué tipo de servicios se contrataron y a qué valor para lo que va a ser las transmisiones de Canal 7 del Mundial. Escuchemos primero, si les parece, lo que decía esta mañana Jorge Capitanich, jefe de gabinete, en anticipación un poco a una denuncia que va a presentar esta tarde la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, con relación al manejo de los fondos de Fútbol para Todos. Ustedes se acuerdan efectivamente de que el fútbol era solamente para aquellos quienes tenían el poder adquisitivo para pagar. Ustedes se acuerdan que se utilizaba el fútbol de una manera extorsiva para lograr la comercialización de los cables, de manera que se compre a un precio vil o de un modo compulsivo a los efectos de tener el mayor conglomerado de cables. Y esto no es casualidad. Nunca he observado ninguna denuncia respecto a esos métodos extorsivos para constituir el principal conglomerado de cables del país. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que nunca han existido denuncias penales por delitos de lesa humanidad cuando se ensangrentaron las manos para adquirir el papel prensa de manera de lograr dos objetivos? Por un lado, excluir a la competencia estableciendo un racionamiento en la distribución de papel prensa. Por el otro lado, logrando una integración vertical en 3 diarios, que son los diarios virtualmente y más claramente opositores a este gobierno. Entonces, primero lograron con papel prensa, ensangrentándose las manos con la dictadura militar, y ningún legislador de esta oposición tan genuflexa a los intereses de los grupos mediáticos y económicos concentrados no dijo nada. Y después de eso, fueron precisamente para lograr la adquisición a precio vil de la televisión abierta. Y después de eso, secuestraron el fútbol para adquirir a precio vil los cables, logrando un conglomerado que le permitió acumular una masa de recursos cuyo objetivo último era adquirir las empresas y las compañías telefónicas. ¿Saben para qué? Para lograr el monopolio de voz, imagen y transmisión de datos en la República Argentina. Bueno, como suele ocurrir algunas veces con el kirchnerismo, en lugar de dar respuestas por aquello que se le pregunta, refiere a las situaciones anteriores, ¿no? ¿Ustedes dónde se paran respecto de cómo era antes el fútbol y cómo es ahora el fútbol y qué cambiarían del actual esquema? Es tan patético oírlo a Capitanich, ¿no? Tan patético, pero nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto con el aval de Mauricio Macri para modificar Fútbol para Todos, para que la recepción siga siendo en canales de televisión abierta, o sea, gratuita para los que la ven, pero que pudiera comprarse publicidad privada de manera tal que todo el costo de la transmisión de fútbol no recaiga sobre los contribuyentes argentinos. Como era el proyecto original, cuando Cristina Kirchner lo anuncia, decía que incluso iba a haber sobrante dinero que se iba a destinar a los atletas olímpicos. Sí, eso decía, creo que Aníbal Fernández. Pero bueno, por supuesto no hicieron lo que dicen, pero es bastante normal en el gobierno eso, no hacer lo que dicen. Pero bueno, nosotros lo que propusimos fue eso, para quitarle peso a los contribuyentes y que los que quisieran poner avisos en Fútbol para Todos lo pudieran poner para difundir sus productos. Lo que pasa es que el gobierno no quiere, porque quiere utilizar toda esa masa de comunicación, ese abuso de tener el fútbol para el gobierno, lo mismo que decía Capitanich que otros hacían, es lo que les gusta hacer a ellos, que es pasar ahí propaganda política, de manera desembosada, vergonzosa, atacar a sus adversarios políticos con los fondos de todos en una democracia, ¿no? Es una vergüenza lo que han hecho con Fútbol para Todos, como todo el mundo sabe. Eso motivó que algunos legisladores del PRO también hicieran una denuncia penal contra el gobierno por utilizar la plata de todos los argentinos en Fútbol para Todos para hacer
propaganda en contra de Macri en ese momento y en contra Hubo de una discusión, ¿no? Cuando se llevaban mal con Macri, ahora no se llevan tan mal, pero en esa época le hicieron una de la Sota, un insulto a De la Sota, otro De la insulto a Sota Macri. fue por el tema de la policía. Macri, ¿por qué era? Era una Por discusión. cualquier cosa, no sé, pero básicamente decía Macri miente, por los subterráneos. Dice, Macri miente, qué sé yo qué, es un sinvergüenza, eso con la plata de los votantes del PRO que pagan los impuestos, digamos. Bueno, de todos los votantes. Sí, ya sé, pero quiero decir, insultarlo a Macri con la plata de todos los votantes, y incluidos los de Macri, eso es lo que quiero decir. Entonces, unos legisladores nuestros hicieron la denuncia penal. Me quedé pensando, porque si la distinción pasa por la orientación, pierde el sentido del fondo público. El fondo público, digamos... Lo que importa es que son fondos públicos y que no se puede utilizar para hacer partidismo del gobierno, ¿no? Hubo una denuncia penal, el juez federal lo citó al jefe de la pauta publicitaria, que era Abal Medina, que era jefe de gabinete. Entonces, una vez más, igual que en el caso Vudú, ¿a quién metieron preso? ¿A quién sacaron? Al juez. Era una causa de Bonadío, en la que Bonadío le llegó a tomar declaración a Valmedina y también a Escochimarro, que sigue siendo, digamos, porque el jefe de Fútbol para Todos es el jefe de gabinete. O sea, Fútbol para Todos es un programa del jefe de gabinete, que depende del jefe de gabinete, a cargo de un funcionario que dejó en su momento Mariotto, cuando estaba Mariotto. Sí, un escándalo, realmente un escándalo. Y eso que Capitanín decía, ¿por qué no hacen denuncias penales? ¿Por qué no las hace él? ¿Y las que hizo, cómo le fue? Bueno, en todo caso, además era en el ámbito de defensa de la competencia, si había un uso, digamos, que es lo que denunciaban, el crecimiento de Cablevisión a través de tener los derechos del fútbol, con lo cual... Para eso está la defensa de la competencia, que depende de ellos. En ese caso dependía de Guillermo Moreno, que es el que permitió la consolidación, junto con Néstor Kirchner, de las dos grandes empresas de cable en una sola, que es Cablevisión de Clarín. Eso lo aprobó el gobierno de Kirchner con la firma la fusión de Multicanal con Guillermo, de Guillermo Moreno, y entonces después dicen que se manchan las manos de la dictadura militar para consolidar, cuando en realidad lo consolidó el kirchnerismo. Lo del cable, él hablaba de papel prensa y del cable. Pero él habla del cable, claro. Sí, una cosa. Pero bueno, hay que preguntarse, que es un poco lo que decía ayer Poli, ¿no? El arzobispo, el primado de la Argentina. Pues claro, estuvieron allí, se veía de un lado Mauricio Macri con sus funcionarios, Pinedo estaba ahí en primera fila, del otro lado Cristina Fernández de Kirchner. Con sus funcionarios. Pero se los ve bien, se los ve conviviendo mucho mejor que en otros tiempos con ustedes. Solucionando algunos problemas concretos, obvios de la ciudad. Creo que la semana que viene, por ejemplo, se va a inaugurar la autopista Ilia. Finalmente. Que estaba toda la salida de una parte de la ciudad de Buenos Aires trabada porque el gobierno nacional no autorizaba un cambio menor en un alambre. Porque tiene que corre paralelo al aeroparque, había que correr los 2 metros, entonces no lo corrieron durante 11 años. Bueno, finalmente ahora se van a correr, cosa que agradecemos muy calurosamente. Bueno, que es mucho mejor, porque la bajada de la Ilia te obliga a ir a Costanera y eso, digamos, genera... No, claro, ahora va a ir de la autopista 9 de julio derecho hasta el final. Pero bueno, o sea que estamos trabajando en esas cosas, y eso también... ¿La semana que viene se inaugura? La semana que viene. Digo, han tenido hitos, el de Facebook, ahora en la catedral, hay mucho momento, digamos, esta situación de diálogo con la oposición, aparece desde la gestión de gobierno del kirchnerismo muy limitada al Macri, al macrismo. Bueno, han votado mucho juntos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también, últimamente. Lo de la catedral es un tema geográfico. Anfitrión era Macri. Es la catedral de Buenos Aires, entonces el jefe de gobierno de Buenos Aires está. Cuando se hacía el Te Deum en Tucumán, estaba el gobernador de Tucumán. Sí, y la que decidió volver a la Ciudad de Buenos Aires después de 8 años de no hacer el Te Deum fue la presidenta. Claro, ¿no? porque es un Te Deum que es una acción de gracias por el Día de la Patria, y lo hace el primado de la Argentina, entonces estuvo bien que fuera la presidenta, me parece. Sí, además siendo el sucesor de Bergoglio, ¿no? Un amigo, alguien designado especialmente. Sí, no solamente sucesor en el cargo, sino también un poco en la línea, ¿no? De un cura espiritualista y elegido profundo. por él, ¿no? No era muy conocido, porque venía de La Pampa, ¿no? No, pero realmente es una persona inspiradora, ¿no?
Poli en las cosas que dice, es profundo. Le tocó leer a la presidenta, ¿no? Durante la misa, ¿se la notó? Sí, no sé, esas cosas de protocolo, no sé cómo las hacen. Ajá. ¿Pero se la Pero veía? sí, era lindo lo que leyó. Ajá. Y fue un momento, digamos... ¿Se emocionó? Sí, se ¿no? la veía emocionada. Igual me parece muy importante las palabras de Poli, porque el llamado al diálogo, que es precisamente lo que hace falta para solucionar problemas de la gente, es lo que necesita la política argentina, ¿no? Pasar de la confrontación y de la división social al respeto al otro. No tiene nada de malo pensar algo distinto de lo que piensa uno. ¿Y era distendido? ¿Fue distendido? Digamos, se saludaron entre todos, era una situación distendida. Sí, normal, sí, claro. Viste, es medio formal y medio frío, sí. Los saludos son medio como un cabezazo, como en un baile de campo. Estaba vudú también. Estaba vudú también. Ajá. Chocolate con churros. Eso había antes. Nosotros Antes. estuvimos en el gobierno de la ciudad un poco más temprano y estaba el tradicional chocolate, que tampoco sé por qué es esa costumbre, pero bueno, por lo menos es rico. Y ahora empieza un poco también, digamos, Cristina Kirchner termina su mandato, también Mauricio Macri, en términos de agotar los 2 mandatos consecutivos que autoriza la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, arranca la discusión por la sucesión. ¿Alguna preferencia personal respecto a los distintos candidatos que están emergiendo? Gabriela Michetti, Rodríguez Larreta, Santilli. Sí, yo siempre colaboré con Gabriela Michetti, que me parece que es una enorme candidata. Además, me parece que Gabriela lo que le aporta a la política es una mirada desde los valores y una especie de motivación a buscar valores, y eso me parece que es lo que necesita la siguiente etapa de la política argentina. Y en la Ciudad de Buenos Aires también, me parece que hay que continuar la tarea que inició Macri y enmarcarla en una búsqueda de acuerdos. Yo creo que los próximos gobiernos van a ser gobiernos de coalición, que ninguna fuerza va a tener mayoría propia en el Congreso, así que el que le toque ser el próximo presidente me parece que va a tener que hacer un acuerdo con otros sectores políticos para llevar adelante un programa que no va a ser el del candidato que ganó, sino el de un grupo mucho más amplio de partidos, y eso es bueno para la Argentina. O sea que la opción en la ciudad es Gabriela Michetti. Bueno, mi opción. Sí, claro, bueno. No, después hay un enorme gestor que es Horacio Rodríguez Sí, Larreta. no, dentro obviamente hay muchos candidatos y los posicionamientos. No creo que tantos, pero digo, Horacio es un gran candidato y un enorme gestor de todos los temas del día a día de la ciudad, así que obviamente está calificado y tiene todo el derecho del mundo a competir y a buscar ser jefe de gobierno. Bueno, y hay una discusión que parece que van a dar en el Congreso Nacional, que es la del Código Penal, finalmente, ¿no? No sé. Cristina Fernández de Kirchner o el propio jefe de gabinete había dicho que van a mandar este famoso proyecto en el que trabajaron con Gil Lavedra y con Zaffaroni proponiendo una reforma integral del Código Penal, ¿no? Sí, en realidad no es un solo proyecto, ¿no? Hemos tenido visiones distintas, así que hay distintas propuestas en temas muy críticos, como el de la reincidencia, por ejemplo. Ahí yo creo que la reincidencia tiene que ser un agravante, obviamente que no es lo mismo cometer un delito que otros más después. Y además... claro, ese es uno de los puntos claves de la discusión, ¿no? Si yo cometo un delito, pagué mi pena, y entonces al haber pagado mi pena... Pero la idea de los que defienden la que no se tenga en cuenta residencia, yo ya pagué por ese delito. Si cometo otro delito, ustedes no pueden tener en cuenta que cometí un delito antes porque la pena por aquel ya lo pagué, ¿no? Sí, eso tiene 2 problemas. El primero es que es la postura de Zaffaroni, ¿no? También Gil Lavedra. Esa es la postura de Zaffaroni, de Gil Lavedra, de Arlanian, de Barba. O sea, de todos menos de mía, sí. en la comisión de redacción del nuevo Código Penal, donde tenemos posiciones diferentes y están las 2 posiciones arriba de la mesa, digamos, ¿no? Lo que nosotros decimos desde el punto de vista penal, que es la discusión, es que quien pasó por el sistema penal tiene un mayor grado de culpabilidad si insiste en volver a quebrantar el sistema penal, ¿no? Y que por eso es constitucional la reincidencia. Los otros decían que era inconstitucional. Por esta idea de que si yo ya la pagué, si ya la pagué, no me pueden juzgar 2 veces por el mismo hecho. Pero la Corte Suprema nos acaba de dar la razón a los que creemos que la reincidencia tiene que ser un agravante, pues la acaba de declarar constitucional, con la oposición de Zaffaroni. Era un caso de si le daban o no la libertad condicional, me parece. Entonces, no me acuerdo del caso, la verdad. Creo que era un caso que si influía o no
en darle la condicional el hecho que fuese una reincidencia. Creo que sí, así, el tema de la libertad. No era puntualmente en la, Sí. en la ejecución de una Sí, pena, sí, digamos, sí. o establecer Sí. la pena, sino con relación a una condicional. Eso logramos meterlo también, que el hecho de haber reincidido en la comisión de delitos impide el cambio de la pena. O sea, Ahora, que te cambien sí. prisión por otra pena. Ahora, una cosa es esta discusión de decir, bueno, no estamos de acuerdo acá y allá, y otra cosa distinta, muy diferente, es la actitud que tomó Massa, que me parece que políticamente finalmente a ustedes los corrió también hacia ese lugar, que es decir, todo el debate, todo el Código Penal lo que busca en verdad es beneficiar a los delincuentes, baja penas, no sube ninguna, esto es una barbaridad, juntamos firmas, nos juntamos con las familiares de las víctimas. Esto no es lo que uno escucha cuando lo escucha, decir, bueno, puntualmente en reincidencia tengo una diferencia. Es verdad que se bajan 147 penas y que está pensado para beneficiar al delincuente, es un poco, si uno lo escucha a Massa, finalmente lo que dice es eso. Massa lo que buscó es decir, hay una sola posición de todos los partidos políticos, menos yo, para alargar a todos a los delincuentes, ¿no? Entonces, las diferencias mías que están puestas por escrito y que no solamente es la reincidencia, son varios temas más, las condiciones de reemplazo de la prisión perpetua y otras, él hace como que no existieron, ¿no es cierto? Entonces dice, no, también el PRO quiere largar a todos los delincuentes. Y qué sé yo, es una manera de hacer política, pero no es la que yo comparto. Después dijo muchas cosas que no eran verdad. Sobre eso, no digo, las cosas que dice sobre el proyecto. Y las cosas que dice sobre el proyecto, el 70% no son verdad. No son verdad. Y él decía, por ejemplo, que se había eliminado el registro de criminales y entonces los jueces no podían investigar más a los criminales porque habíamos eliminado el registro, y eso es totalmente mentira, no se eliminó nada. O decía que habíamos eliminado el delito de abuso calificado de menores, y en realidad era que lo habíamos transformado en un delito más grave, que era violación. O decía que habíamos bajado la pena de robo con armas, cuando en realidad lo que habíamos hecho era cambiar la definición de armas. Había una discusión con las armas de juguete, Claro, ¿no? las armas de juguete. Entonces nosotros dijimos, cualquier tipo de arma, aunque no sea efectiva, igual se considera arma para el robo. Porque había situaciones donde se volvió atenuante, ¿no? Si el arma no era... No, hubo jueces, incluido Zaffaroni creo alguna vez, que decían que si el arma no estaba en condiciones de disparar efectivamente, entonces no era robo con armas. Y entonces, vos imagínate, vos te están asaltando con un revólver y decir, pero vamos a hacer un peritaje a ver si está en condiciones. Vamos a ver si está bien Sí, cargada. así me asusto o no. Sí. Bueno, eso fue eliminado, y entonces al cambiarse la definición de armas, se baja la pena mínima. Y abarca para darle más cobertura, digamos. Para abarcar delitos en los cuales... Claro, hay delitos que son más leves, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de cosas de ese tipo. Y después hay temas con los que efectivamente yo no estoy de acuerdo, como bajar las penas de narcotráfico, Pero aunque la sea en pena una parte chica. Claro, pero la pena de narcotráfico, por lo que yo entendí, y si uno mira la problemática sobre todo de la mujer en las cárceles, más del 80-70% creo de las mujeres en las cárceles son situaciones de mula. Pero situaciones de mula en las cuales la causa de narcotráfico son las únicas que terminan encarceladas, digamos. No hay ninguna causa de estas que lleve a buscar realmente quién es la organización, quién le da la droga, hacia quién la van a entregar y demás. Y hay muchas situaciones en las cuales a mujeres que queda probado que tuvieron un rol muy menor dentro de esto, se les da prisión domiciliaria o se les baja la pena, tengo entendido, para que algunos de estos casos no sean de prisión efectiva. Sí, el narcotráfico es uno de los escándalos más grandes de la Argentina, ¿no? De la ineficacia, la persecución real de los grandes narcos. Yo creo que no es ineficacia. O sea, es tan grosera la no política de control del narcotráfico, que uno piensa que en un punto hay complicidad del poder con el narcotráfico. Y esto es de extrema gravedad. Y ahí hay problemas de todo tipo. Antes de las penas hay problemas de policías, de gendarmes, de aduanas, de migraciones. Es escandaloso
el contrabando en el norte de la Argentina. Estamos esta semana seguramente haciendo un informe sobre eso. Ah, sí. Por la falta de radares. No, ¿qué radares? Es un escándalo. El contrabando es legal en la Argentina. Y no es contrabando de una televisión, es contrabando de bultos que son de 4 metros por 4, ¿no? Y ahí adentro, ¿qué es lo que hay? No se sabe porque no hay control. Entonces, bueno, el tema del narcotráfico es un tema mucho más pesado que... Pero esto no cambia bajando las mínimas para los casos igual, de las mulas. Igual yo creo que no hay que bajar ninguna pena del narcotráfico. Y que tiene que ser siempre... Es demasiado grave lo que está pasando con el narcotráfico como para hacer una baja de penas, por más que en el proyecto de Código Penal el tema de las penas es un tema técnico, no es una decisión tomada. Los técnicos penales hicieron una escala de valores, tomando el valor más grave, que es el valor vida. Entonces la pena máxima es la pena de genocidio, que es 30 años, se aumentó la pena máxima, que antes era 25, pasó a 30. ¿Y se elimina la perpetua? Se elimina la perpetua, es un tema complejo, que yo tengo una diferencia importante ahí también, porque creo que los jueces tienen que poder seguir controlando a los delincuentes de casos graves, ¿no? Que bueno, también estoy en soledad en ese punto, pero de todas maneras, me perdí en lo que estaba diciendo. El tema de narcotráfico que tiene que ver con las escalas, que la pena máxima que la pena máxima es la vida, y entonces todos los delitos de otro tipo de cosas que tienen que tener menos pena que la pena de homicidio, ¿no es cierto? O de genocidio. Y entonces hay una escala técnica de proporcionalidad. Pero a veces, como en el caso del narcotráfico, en mi opinión, uno tiene que romper la proporcionalidad y poner penas más graves que lo proporcional, porque el delito es muy grave. Yo creo que el narcotráfico justifica, no sé, el 60% de la violencia que hay en la Argentina. Está bien, no, claro, lo que pasa es que si el resultado de la política de narcotráfico es que las que están presas, el 80% son mujeres mulas, sí, claro. Digo, eso lo que demuestra es que... Y la mínima es una mínima de prisión efectiva en todos esos casos. Sí, claro. Y o sea, todo el éxito de la persecución del narcotráfico en la Argentina son las cárceles de mujeres abarrotadas de mulas, que hay muchos estudios también que yo no lo justifico, pero lo que digo es que casos de Ecuador y muchos países que han implementado prisión domiciliaria en estos casos, tiene que ver con las desintegraciones familiares. Cuando una mujer va presa, la desintegración familiar es mucho mayor que cuando un hombre va preso. Sí, por supuesto. Entonces, muchas veces son mujeres que quizás hacen de esto, una forma de supervivencia familiar. Entonces lo que se contemplan son casos de prisiones de homicidio. Obvio que hay casos y casos, lo que quiero decir es que me parecía que bajando la mínima lo que buscaban era entrar en la situación de contemplar casos en los cuales la prisión domiciliaria se pudiese aplicar y no la prisión efectiva, teniendo en cuenta estas situaciones, no a los narcotraficantes, ¿no? Sí, tal cual. Lo que me parece que por ahí en la discusión de trazo tan grueso se pierde también la posibilidad de discutir sin asustar. Vos fíjate el siguiente caso, vos decís, bueno, a ver, robo con armas es un delito grave y tiene que ser penado porque es muy común, ¿no? Entonces tenemos que parar el robo con armas, vamos a poner una pena grave. Ok. Ahora, ¿qué pasa si vos cambiás la definición de arma, como pasó en nuestro caso? La haces más leve a la definición de arma. Entonces, ¿qué pasa si un chico se roba una manzana con una Victorinox? ¿Le pones 4 años de prisión efectiva? No podés. Entonces, hay que bajar la mínima en ese caso, ¿me entendés? Entonces, bajás la mínima, porque es un tema de sentido común, no podés meter 4 años preso Pero no a un chico. quiere decir que a uno que ande con una pistola y matando le vayas a dar la mínima. Obviamente. Por supuesto, pero eso es lo que digo, ese es el problema de las mínimas. Bajás la mínima, en el caso del robo de una manzana con una Victorinox, y viene más y te dice, criminales quieren bajar las penas para el robo con armas. No, flaco, no queremos bajar la pena con el robo con armas. Lo que queremos es que no metan 4 años preso un tipo por robarse una manzana con una Victorinox. Esto es lo que yo digo en algunos casos de mulas, que decir, bueno, le bajan las penas al narcotraficante, parece que se la baja Escobar Gaviria. Sí. Entonces, sí, por supuesto. Entonces ustedes sienten, digamos, lo que pasa que me parece que el éxito político igual creo que el Massa tema... es que no se puede dar la discusión en este contexto. No se puede dar la o discusión. Ustedes sintieron. No, nosotros creemos que no se puede dar la discusión en este contexto. Nosotros creemos que el Código Penal es la norma de convivencia en paz de la sociedad. Son los principales valores de la sociedad. Entonces, eso tiene que tener un enorme acuerdo, incluido a la gente de Massa. En tanto en cuanto se puedan trabajar seriamente para ver cuáles son los valores esenciales de la sociedad y cómo los cuidamos.
Pero hubo un problema, si no, me parece, no se puede también de tratar comunicación del debate. Si ustedes sienten que es injusta la manera en que planteó, incluso ustedes, que son del PRO, digamos, y que tenemos diferencias. Con Zaffaroni, digo, no es lo mismo la postura de ustedes que la postura de Zaffaroni. No, pero para Massa sí, él dice que sí, que es lo mismo. Bueno, pero ahí hubo un éxito de dejarlos a todos pegados, un éxito de la comunicacional. ¿Eh? Un éxito comunicacional. ¿Sí o no? Sí, probablemente, sí. Pero viste que Massa dice, no quiero que lo discutan el Código Penal los técnicos, los juristas, los que saben de derecho penal. Quiero que lo vote la gente, que está prohibido por la Constitución, que lo vote la gente. Pero dice, y no me vengan con eso de que hay que cumplir con la Constitución. ¿Cómo que no me vengan con eso de que hay que cumplir la Constitución? Es impresionante. Claro, la idea del plebiscito en temas como esto, justamente penales. por la alta sensibilidad que estos temas tienen. Sí, es como decir, bueno, a ver, vamos a poner las condiciones de seguridad de la central nuclear de Atucha. Pero que no la resuelvan los técnicos, que la vote el pueblo. Ahora, hablamos mucho de Massa. El electorado de Massa es quizás el electorado donde ustedes compiten más, el electorado de Scioli, digamos. Hay una situación en la cual, pensando ya en la candidatura presidencial de Mauricio Macri, primera vuelta, segunda vuelta. Para quedar en la segunda vuelta, en un escenario fragmentado, que todo hace suponer que va a haber una segunda vuelta electoral, hoy por lo menos. Supongo, sí. Bueno, hay 3 ofertas electorales que se parecen, que tienen alguna base de electorado en común con Massa. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que la propuesta electoral de Macri es que hay que cambiar la política argentina, que no se puede seguir con los mismos que han llevado a la Argentina a la situación en la que está, una situación de decadencia, de deterioro, de destrucción en un punto, en muchas áreas como esta que estamos hablando, seguridad, narcotráfico, inflación, que hay que cambiar a políticos que en lugar de ser parte de la solución se han convertido en parte del problema. Entonces nosotros apoyamos la candidatura de Mauricio Macri porque no queremos más de lo mismo, queremos un cambio en la política. Y me parece que los otros candidatos no es tan claro que representen el cambio en la política, ¿no? Y con relación al Frente Amplio UNE, en el FAP, digamos, hay sectores, especialmente del radicalismo, la propia Lilita Carrió, diciendo, bueno, justamente para no correr el riesgo de que en una primera vuelta quedaran Scioli y Massa, para la segunda vuelta tengamos una interna, dirimamos entre nosotros y vayamos juntos a la primera vuelta. Yo creo que no es un tema de partidos políticos o de acuerdos ocultos entre políticos, sino que es un tema de interpretar cuál es la necesidad de la mayor parte de la población argentina y cuáles son sus problemas. Bueno, pero irían una interna, lo que dice Lilita Carrió o algunos de los que favorecen esa opción es, en todo caso, el votante va a tener la oportunidad en la primaria de elegir su candidato. No, nosotros lo vemos, por ahí nosotros estamos totalmente equivocados, pero la verdad como nosotros lo vemos es, lo relevante es el cambio del sistema político en la Argentina. Pero no más de lo una mismo. Interna. Entonces, dentro de UNEN hay gente que quiere el cambio y otra gente que no quiere el cambio. O hay otra gente que prefiere, en lugar de privilegiar los acuerdos mayoritarios, que es lo que vos necesitas si querés gobernar, tenés que sacar más del 50% de los votos. Entonces, no te podés tener una posición que todos tienen que pensar exactamente lo mismo que yo, porque si no piensan exactamente lo mismo que yo, entonces no puedo estar con ellos. Cuando vos querés sacar el 50% de los votos, tenés que tener una visión amplia y diversa, aceptar diversidad y diferencias. Entonces, bueno, hay gente que quiere tener una posición ideologista. Yo soy marxista, leninista, ortodoxo, no sé qué, y se pone un título así de ideología, bueno, está bien, ese flaco sacará el 5% de los votos, está todo bien, no me parece mal. Ojo, vienen sacando en algunos 11, 12, si bueno, es el depende, 11, pero 12. Esto es el sector más de izquierda de UNEN, sería, digamos, Libres del Sur. No sé quiénes, pero hay gente que quiere hacer ideología. Y bueno, si vos haces ideología... Bueno, pero hay ideología, la política sin ideología no existe. Pero no solamente. Cuando vos tenés una fuerza que saca el 50% del electorado, quiere decir que la están votando gente que piensa cosas muy diversas, pues no hay ninguna ideología que abarque la mitad. Pero vos tenés que tener acuerdos básicos, evidentemente. Obviamente. Hay muchos gobiernos de coalición, en Chile, en Uruguay. Sí, es un gobierno de coalición, es lo que hay que hacer, un gobierno de coalición. ¿Gobierno de coalición qué quiere decir? Que se junta gente que no piensa exactamente lo mismo, pero que acuerda
caminos para solucionar los problemas de la gente. Y ustedes encuentran que unen, no todos tienen ese espíritu. Algunos sí, otros no. Y si lo tuvieran... Y si lo tuvieran, lo mismo que pasa con todo el resto del sistema político. Si tuvieran, para nosotros, para los del PRO, todos los que quieran tener una opción de cambio de la política argentina y que además estén haciendo una opción para ganar la elección, no para hacer algo testimonial, bueno, nosotros estamos en esa línea y podemos competir contra cualquiera que quiera lo mismo. Ahora, si quieren que sea más de lo mismo o no quieren ganar la elección, y bueno, muchachos, háganlo, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo otro, de generar una alternativa de cambio que pueda ganar la elección. ¿De centro-derecha? No, definitivamente no. No. Y de centro-derecha, de vuelta, es un sector más chico de la población que no abarca el 50% de la población. Queremos ganar la elección. Hacemos política para transformar desde el gobierno, no desde una... ¿Tiene vocación Macri de ser presidente? Absolutamente, absolutamente. Porque si no dice, si no yo me quedo con Antonia. No, con Antonia sacar cuando es un poquito más viejo. Bueno, Federico Pinedo, titular del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, muchas gracias. Gracias a vos.